Comparación entre el software Metatron y el software Bioplus. Vamos a ver a continuación el efecto que tiene el software Metatron en hacer terapia al corte del pie derecho. Tenemos aquí la medición, acá podemos ver la curva y luego hacemos clic en metaterapia y colocamos comenzar. Después de la terapia vamos a hacer una comparación, vamos a ver el análisis comparativo y vamos a ver el efecto, la capacidad del software Metatron en lograr respuesta compensatoria de un área específica del cuerpo. Estamos avanzando en la terapia. Luego ahora nos aparece la función análisis comparativo y podemos observar antes y después fortalecimiento de las respuestas compensatorias en un 73%. Esto es muy importante. Vamos a ver ahora gráfico 1, así llegó el paciente, y luego observen la curva. Gráfico 2, así quedó el paciente después de una terapia. Claramente hay un acercamiento de la curva anabólica y catabólica. Gráfico 1, observen la separación. Gráfico 2, este es el efecto del software Metatron y podemos observar acá, en la mejora, todo lo que está parpadeando es lo que mejoró. Y ahí están las dos imágenes. Esto a modo de ejemplo en un tratamiento en el corte del pie derecho. Corte del pie derecho. Pudimos observar el análisis comparativo, un fortalecimiento un 73% y aquí se observan las curvas más juntas. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el corte del pie izquierdo, pero con el software Bioplus. Tenemos la comparación, ahora vamos a hacer una prueba con el corte del pie izquierdo, con el software Bioplus. Comenzamos la investigación solamente del corte del pie izquierdo. La medición del corte del pie izquierdo. Ahora vamos a realizar una metaterapia con el software Bioplus. Vamos a hacer 5 metaterapias y luego vamos a comparar la respuesta compensatoria después de hacer 5 metaterapias con el corte del pie izquierdo. Estamos en la primera metaterapia, luego la segunda metaterapia, es decir, este software nos permite realizar tratamientos sobre el tratamiento. Podemos ver que de una metaterapia a otra van gradualmente cambiando los puntos de entropía de 3 a 2, los puntos de entropía de 3 a 2. La tercera metaterapia, vamos a realizar 5 metaterapias de manera a poder comparar el efecto de 5 metaterapias con el software Bioplus y 5 metaterapias una metaterapia con el software Metatron. Continuamos avanzando, pueden ver cómo se va pasando de una metaterapia a otra, van cambiando los puntos de entropía de 3 a 2. Van viendo el efecto del cambio 1, 2, 3, ahí tenemos 5 metaterapias. Ahora vamos a realizar la comparación con el análisis comparativo para observar el cambio. Primera metaterapia, aumento de las reacciones compensatorias en un 14%. Segunda metaterapia, 19. Tercera, 22. Cuarta, 24. Es decir, hasta 24, digamos, a un 22, a un 24% de aumento de las respuestas compensatorias. Y podemos observar acá el primer gráfico. Vamos a sacar los dos gráficos y vamos a colocar así llegó el paciente, primer gráfico y último gráfico. Observan que se superponen los gráficos, la diferencia no se alcanza a observar después de 5 metaterapias y obviamente es muy distinto al efecto que se logra con el software Metatron. Ahora, si nosotros tomamos y analizamos cómo quedó, esta es la imagen como dicen arriba metaterapia, es decir, así quedó y así quedaron las curvas después de una metaterapia, pero nosotros con este software
podemos hacer en la terapia, sobre la terapia, un nuevo tratamiento. Por lo tanto, van a observar que con el software Metatron también es posible, después de haber realizado una metaterapia, tomar sobre el tratamiento, hacer otra metaterapia, y ahí aparece fortalecimiento de un 74%. Si nosotros colocamos salir acá, estamos acá podemos observar cómo quedó la curva. Están mucho más juntas, casi estamos logrando. Ahora con una tercera metaterapia vamos a ver si logramos que las curvas queden completamente juntas. Vamos a ver el efecto. Entonces acá sacamos las dos curvas y vemos cómo quedó. Y aquí pueden ver el efecto con 3 metaterapias, cómo es posible con el software Metatron lograr este efecto, que las curvas queden. Ahora acá observamos, así llegó el paciente. Vamos a hacer el análisis, entramos al análisis comparativo. Primera terapia 73%, segunda terapia un 93% en comparación con la primera medición. Y ahora analizamos la tercera metaterapia y llegamos acá a un fortalecimiento de un 95%. Y acá pueden ver las dos curvas, la curva azul y la roja es como llegó el paciente, y después de 3 metaterapias las curvas están prácticamente juntas. Este es el efecto, la potencia de software Metatron. Voy a mostrar acá en la primera medición del corte del pie. Hacemos clic en normas de ensayo y colocamos patología. Por lo tanto, acá podemos observar que a medida que yo voy cambiando observen cómo van variando a mano derecha en el gráfico las curvas azul y la roja, porque cada enfermedad tiene una manifestación. Por ejemplo, observamos osteoporosis y vemos que la curva azul y la roja está archivada cómo se manifiesta la osteoporosis. Ahora elegimos poliartritis y obviamente vemos que la curva es distinta. Colocamos por ejemplo la gota. Ahí está la gota y ahí vemos que las curvas están muy separadas, la azul y la roja. Ahora, si nosotros queremos observar qué es lo que aspira el software Metatron, nos tenemos que ir a las preparaciones orgánicas, que acá está el óptimo de la salud. Esto es lo que persigue por ejemplo, nervio femoral. Observen la curva, estas son las curvas sanas, están completamente paralelas y juntas, Por lo tanto, si nosotros salimos y vemos el efecto final observamos, aquí podemos observar claramente, por ejemplo, que es casi idéntica la curva lila con la amarilla, es muy parecida a la curva azul y roja, que esto es el óptimo de la salud. Por lo tanto, acá podemos comparar la tremenda potencia de software Metatron, que con 3 metaterapias llegamos a sobre un 90% de aumento de las respuestas compensatorias, en comparación con el software Bioplus, que después de 5 metaterapias se logra solamente un 30% de aumento de las respuestas compensatorias. Lo importante del software Metatron es que a través de esta función nido más preciso, observen lo que va a ocurrir acá. Yo voy a marcar, por ejemplo, acá distintos puntos. Y puedo aumentar en otras áreas los puntos de medición. Por ejemplo, si una persona ya tiene dolor en esta zona, yo puedo aumentar los puntos. O una persona tuvo un problema grave acá en la articulación. Entonces observen, yo marqué distintos puntos y ahora coloco evaluar puntos y miren lo que ocurre, aparecen más puntos. Ahora, si yo quisiera
hacer un tratamiento mucho más intensivo, por ejemplo, en esta zona, para potenciar la recuperación de un hueso, de una fisura, de una fractura. Observe lo que va a pasar después de evaluar puntos. Por lo tanto, cada vez tenemos más. Y si la persona tuviera un problema en el talón, por ejemplo, ya vamos a marcar más puntos acá en el talón. Distintos puntos. Y además en la zona del hueso, dependiendo del problema que pueda tener la persona. Por lo tanto, después de marcar varios puntos, colocamos evaluar puntos y miren lo que ocurre. Por lo tanto, aumentamos la zona y tenemos una zona de mayor impacto. Por lo tanto, esa es otra gran diferencia. Nosotros con el software Metatron Bioplast, podemos hacer 5 metaterapias, pero siempre a los mismos puntos, con la diferencia que con el software Metatron nosotros podemos en un área muy específica aumentar los puntos de medición, pero no solamente aumentar los puntos de medición, sino que al aumentar los puntos de medición, la terapia va a ser mucho más intensa en un área. Por ejemplo, que una persona tuvo un accidente, un deportista que se lesionó el tobillo, o una persona subiendo o bajando una escalera tuvo un esguince, un problema, una inflamación en el tobillo. Si quisiéramos tratar un área con mayor intensidad, este software nos permite aumentar los puntos de medición para luego impactar. Y esto es aplicable a todo el cuerpo. Por ejemplo, para hacer tratamiento para tumores, zona de riñones, páncreas, hígado, podemos aumentar los puntos de medición y la terapia va a ser mucho más potente. La tremenda diferencia del software Metatron es que me permite, a través de esta función ultraestructura, observen lo que va a ocurrir acá con la imagen a la derecha. Yo puedo medir, por ejemplo, la piel de la planta, puedo hacer una medición de la piel de la planta del pie. Luego puedo medir al lado tejido adiposo, puedo hacer otra medición, y luego puedo medir, por ejemplo, tejido óseo. Es decir, puedo medir diferentes zonas, lo que me permite hacer una medición y un trabajo en mayor profundidad. Por ejemplo, yo puedo medir exactamente este punto, que está punto de entropía 5, lo puedo medir. Y luego, que es una sección de la piel, yo ingreso a este punto y yo puedo medir cualquier parte acá. Observen, yo puedo medir acá y observen lo que aparece acá en la figura. Yo puedo medir, por ejemplo, la epidermis, puedo seguir bajando, puedo medir acá distintas zonas. Observen cómo van cambiando las áreas de medición. Aquí hay un capilar, por ejemplo, vamos a medir un capilar en esta zona. Esta capacidad de medir así, con esta profundidad, la tiene solamente el software Metatron. Por lo tanto, podemos medir y hacer tratamiento en distintas partes. Por ejemplo, yo puedo colocar el cursor acá, y decir hay un punto de entropía 4, voy a medir. Mido este punto de entropía y luego puedo hacer tratamiento. Ya voy a medir acá el punto 4 y yo acá hago metaterapia. Entonces me permite realizar un tratamiento en profundidad en un área muy pequeña, muy específica, e ingresar a distintas partes. Por ejemplo, esto no es posible todavía con el software Bioplast o el software Vector. Observen el impacto, cómo cambian los puntos de entropía, cómo van cambiando. Acá vemos un punto en la piel, la comparación, ahí pueden ver antes y después, un fortalecimiento de un 60%. Volvemos atrás, acá con la flecha verde subimos, y acá el punto 5 que habíamos medido, este punto del tejido óseo, podemos, por ejemplo, imagínense para una persona, por ejemplo, que tenga un problema con el pie diabético, que pudiéramos tratar una zona del pie, por ejemplo, poder tratar una lesión, una infección. Podemos revisar un área del cuerpo, de la piel, e ir en distintos puntos de la piel midiendo y haciendo tratamiento, y en zonas más profundas. Por lo tanto, esta es otra gran diferencia del software Bioplast. Miren, por ejemplo, acá, una persona que tenga algún problema con el tendón, vamos a medir el tendón acá. Vamos a medir el tendón, ¿eh? Y por lo tanto, después de medir entramos, y acá podemos fibra tendinosa, tenemos
principalmente fibra tendinosa y aquí arteriola. Miren qué maravilla, podemos medir la fibra o una arteriola dentro de este tendón. Podemos ir trabajando, fortaleciendo un tendón, por ejemplo, en distintas áreas. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, reforzar esta zona del tendón, yo puedo marcar diferentes puntos, ¿ya? Yo puedo marcar diferentes puntos y luego coloco evaluar puntos y observen la diferencia. Marcamos más puntos y permite hacer terapia a un tendón, a una articulación, a un hueso, a un dedo del pie, en distintos grados de profundidad. Por lo tanto, esta es la gran diferencia, una de las grandes diferencias. Existen muchas otras que las voy a ir comentando en los próximos videos.